Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Está así en ACM Canal 54. Pues empezó también el foro de Parlamento abierto en los estados, pero esto por parte del PRIAN-RD o del PRIAN. El PRD pues prácticamente cero a la izquierda. Allá estuvo Lorenzo Córdoba en Chihuahua en un evento donde dice no nos van a tocar. Enumeró una serie de puntos que no deben ser tocados y esto es parte de la contrarreforma político-electoral que se plantea en foros de Parlamento abierto. El doctor Jaime Cárdenas, especialista en la materia electoral que estuvo en el foro de hoy de Parlamento abierto, puso el dedo en la llaga. Los partidos no han logrado acuerdos, pero en el poder legislativo, en buena medida porque la mayoría, en este caso, no la tiene Morena, la tiene mayoría simple, Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, no tienen las 2/3 partes. Y los grupos contrarios, políticamente hablando, bueno, es el PRI, PAN, PRD y el Movimiento Ciudadano, tampoco quieren moverle. Es entendible, porque son los mismos que eligieron a los consejeros actuales. Son 11 consejeros, ya salieron 4. De esos 4, no sé si salve 1 o 2, pero el PRI y el PAN ya no tienen todo el control del mundo ahí, siguen teniendo influencia. Lo interesante va a ser que en el 2023 salen otros 4, no solo Lencho y Ciro, salen también otros 2, salen 4, entre ellos, bueno, son 4 en total. Roberto Ruiz Aldaña también sale, son 4 consejeros y consejeras que salen. Entonces, ya ahí pierde poder el PRI, PAN y PRD y Movimiento Ciudadano, que ya no tienen las cuotas, que tienen los 4 lo que requieren. Es un mecanismo bien definido sobre cómo se van a elegir a estos consejeros. Sería fabuloso tener la posibilidad de que el pueblo elija. Eso no les gusta. Y todavía está el jaloneo, porque va a durar un mes estos foros de Parlamento abierto. Entonces, por una parte, bueno, ya el PRIAN también hace lo suyo desde Chihuahua, donde gobierna el PAN. Allá estuvo Lorenzo Córdoba y dice que estos son 9 puntos que no se deben perder de vista. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, participó en un foro local en materia electoral donde explicó que sí existe alguna reforma en dicho ramo, lo que se debe cuidar es la representatividad de la gente. Por supuesto, Lorenzo hace el trabajo que le ha sido encomendado. Me voy a ir a los puntos que dice Lorenzo Córdoba no deben cambiarse. Si hay cambios que sean para fortalecer el ejercicio de los derechos políticos, para incrementar los espacios y las posibilidades de la participación ciudadana, que es lo que menos ha cuidado en el caso de Lorenzo Córdoba. La defensa del pluralismo, la fortaleza del sistema de partidos. Está rebasado el sistema de partidos, por eso hay 2 alianzas, o 2 coaliciones de partidos políticos. Maximizar la representación proporcional, no, bueno, pues esos son los pluris, mecanismos para evitar la sobre y la subrepresentación. Eso lo hizo con el PRIAN. Mejora la inclusión de grupos sociales excluidos, condiciones de equidad en la competencia, mejor acceso a los medios como la radio y la televisión, consecuencias para quien viole las prohibiciones para servidores públicos establecidas en el artículo 134 constitucional, gastos y financiamiento, el fortalecimiento de la institución electoral. Aunque esta enumeración fue en un foro local para el estado de Chihuahua, cabe destacar que el Legislativo Federal tiene en puerta la reforma político-electoral, con la cual pretenden mejorar los mecanismos electorales y de representación ciudadana, lo que repercutirá tanto en la conformación de las cámaras como en la de los el organismo electoral y en los ejecutivos de los 3 niveles de gobierno. Bueno, Gerardo Fernández Noroña dijo que no se quiere quitar la INE, se debe modificar, y entonces nacería el INEC, que es muy difícil, siendo totalmente honestos, es muy difícil porque en este contexto que se da el foro de Parlamento abierto, lo que sí vamos a tener es mucha información. Se ha dejado de lado, creo, de manera clara, a tal grado que, por ejemplo, la consejera Adriana Favela considera que las sanciones a las llamadas corcholatas, que son los aspirantes, esto es de la página del INE, para que no haya problemas ahí de que hubo movimiento, no, es del INE, no es del medio, están prácticamente maniatados, no hay un proceso electoral, no, y todo ¿por qué? Porque ha faltado una acción legislativa. No son
el INE y el Tribunal Electoral no son organismos electos por el pueblo, son electos por terceros, en este caso por la Cámara de Senadores. Entonces, en ese contexto de que se ha dejado de trabajar por parte del legislativo, en buena medida ha sido la displicencia y permitir a otros poderes que intervengan donde no debieran intervenir, donde no deben meterse. Por eso luego es difícil entender por qué razón pueden actuar así. Y esto lo dice en el foro de Parlamento Abierto que se realizó el día de hoy por la mañana, allá en la Cámara, en el Congreso, en el Congreso de la Unión. Fíjese, el doctor Jaime Fernando Cárdenas explica por qué, quién debe intervenir y por qué debe intervenir. Aquí se lo tengo. Y escuches, muy interesante. Es muy humano, es parte de nuestros procesos mentales, de nuestras prácticas humanas, el intentar reducir la complejidad. Aún en la vida política intentamos reducir la complejidad y lo hacemos pues a través de los partidos políticos, de las alianzas, de reglas que intentan limitar los problemas políticos de la profunda complejidad política que hay en una nación. Pero pues todo eso sería mi comentario a lo de la segunda vuelta, y la reducción de la complejidad y los dos polos es realmente artificial, ¿no? Y no podemos construir un mundo artificial alejado del mundo fáctico que cotidianamente vivimos. Entonces, este asunto hay que tenerlo muy en cuenta, pues para respaldar o no una propuesta de reforma electoral sobre cualquiera de las instituciones que estamos discutiendo. Y bueno, y para terminar esta intervención diría que sí, que el Congreso tiene muchas posibilidades para atender temas electorales que no ha querido atender o no se han puesto de acuerdo. Ojalá que se pongan de acuerdo, que legislen, aunque sea de manera secundaria, temas electorales para no dejárselos esas decisiones, para no dejarles esas decisiones a órganos que no tienen legitimidad democrática de origen, ¿no? Que no son votados por los ciudadanos, ¿no? Este argumento contramayoritario que se señalaba, ni el Tribunal Electoral ni los integrantes del Consejo General del INE tienen legitimidad democrática de origen porque no fueron electos por los ciudadanos. Entonces, que sean los electos por los ciudadanos, los diputados y los senadores, los que aprueben las normas electorales constitucionales, y si no se puede las constitucionales, las legales, que permitan aclarar muchos de los asuntos que plantea nuestra realidad política, que es muy compleja. Ya. Vamos un poco apuntando, Javier, por supuesto, sigues tú, un poco apuntándose las conclusiones. También quisiera saber si ustedes tienen alguna propuesta del análisis que han hecho, innovadora, algo que no esté siendo considerado, algo que creen que vale la pena que las y los legisladores tomen en cuenta. Vamos hacia allá, pero primero contigo, Javier. Sí, perdón, César, es que yo quiero decir algo adelante. Muy breve. Yo creo que se equivoca quien cree que estamos camino hacia un sistema de partido hegemónico. O sea, fíjate, en la elección del 2018, pese a este respaldo que tuvo López Obrador, por ejemplo, en el 75% de los municipios ganó Morena en la elección para presidente de la República. Pero solamente Morena ganó en el 17% de los presidentes municipales, de las presidencias municipales que estuvieron en disputa. Es decir, tenemos un país muy plural. Aquí la pregunta es cómo le hacemos para que esa pluralidad encaje. Pues ese es el reto que tiene México. O sea, a mí me sorprende que algunos analistas dicen que Morena es el nuevo PRI o que es el partido hegemónico. A ver, la hegemonía tiene que ver con que no hay competencia. Y un signo de nuestros tiempos es que claro que hay incertidumbre por conocer el resultado electoral. Entonces, en esas condiciones actuales es donde resulta complicada hacer una reforma como esta, y es donde justamente tiene o sea, por eso aquí este espacio legislativo es de las cosas más importantes del país, porque aquí es donde justamente se representan los diferentes intereses, ¿no? Entonces, bueno, vea usted, este es es un otro catedrático que estuvo en el debate y que hablaron temas muy, muy importantes, pero sobre todo
el legislativo, ¿por qué no entrar a lo que es de fondo? Javier Rosiles Salas es de es un catedrático también, profesor e investigador. ¿Cuál es el fondo de todo esto? El fondo es que no han legislado. Lorenzo Córdoba se siente el dueño del INE, eso no es nuevo para nadie. Él aparece en sus mensajes, son de hecho cada semana. Aquí habla de que están muy fuertes, muy fortalecidos. No se lo pongo porque es ocioso. Sin embargo, y creo que para allá va la legislación, una vez que se haya discutido lo suficiente sobre el INE, porque Lorenzo Córdoba ha sido muy mediático, es todo lo que ha hecho, ser mediático. Estar entrometiéndose y en buena medida porque no se ha legislado. Entiendo que no se puede sacar la reforma político-electoral planteada, también lo entiendo, que va a ser difícil porque no ceden los partidos políticos que son adversarios a Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. Pero sí hay áreas de oportunidad para hacer cambios, considerando también que el Consejo General del INE tiene cambios ya pactados o ya previstos, o sea, y no porque el INE quiera, sino porque así están escalonados los cambios, salen otros 4, serían 8 consejeros nuevos de 11. Si de esa cantidad, ya cuando menos no son del PRIAN, pues al menos podría ver el Poder Legislativo cómo reformar leyes secundarias. Creo que esa es la clave, ya se ha hablado de ello. Poco se habla de eso, porque en reformas secundarias al andamiaje constitucional, una es la reforma, ok, ya tenemos una ley electoral, sí la tenemos, que no acatan la voluntad del pueblo, el INE, el Tribunal Electoral, eso es obvio, que obedecen a intereses fácticos, eso también es cierto, a grupos de intereses creados, pero sí lo que dice el doctor Jaime Cárdenas es muy claro. Si no pueden hacer reformas constitucionales porque no tienen las 2/3 partes, entonces entren a las leyes secundarias, donde legalmente pueden actuar sin mayor problema porque tienen una mayoría simple y cambiar las reglas del juego, donde por ejemplo los salarios, los gastos, el presupuesto, que será otro tema interesante, sea menor, sea austero. Si el INE, es cierto, gasta tanto dinero, si el Tribunal Electoral es costosísimo en este país, bueno, denles menos presupuesto y eso se puede hacer y no requieren una reforma de fondo como la que se plantea, porque eso sería lo ideal, una reforma de fondo, propuestas del Poder Legislativo, del Judicial, del Ejecutivo, listas de personas que se interesen en participar, elección abierta de ciudadanos. No es extraordinario, dejar 300 diputados es lo mejor que podemos tener. Un país que gasta mucho, un aparato pues democrático muy costoso, y sin embargo creo que lo que dijo el doctor Cárdenas es muy interesante porque representa la oportunidad que han tenido el Poder Legislativo para cambiar las leyes secundarias, pero le dejan espacios al INE. Yo no sé si deliberadamente, porque eso sería el colmo, pero no le deben dejar espacios al INE ni al Tribunal Electoral, porque son poderes no electos democráticamente de origen. ¿Qué es esto? Que no fueron electos por los ciudadanos. El poder de origen radica en el Poder Legislativo, diputadas, diputados, senadoras, senadores. Ahí está el poder de origen. Hay que ejercerlo. Y creo que en ese sentido ha sido muy considerado el tema, porque pueden empezar modificando leyes secundarias. Eso lo pueden hacer en fast track, vamos, rápido, sin problema. ¿Para qué dejar que siga creciendo hasta los reclamos de Lorenzo Córdoba que dicen que le hacen trabajo a los diputados por andar en grillas? No, pues, si esto es prioritario, pongan el interés ahí, en las leyes secundarias. Y luego ven si logran un acuerdo, ya sea con Movimiento Ciudadano, con otros partidos, para sacar una reforma de fondo que hace mucha falta en este país. Que se acabe el despilfarro, que se acabe la antidemocracia en los órganos que deben ser garantes de la propia democracia en el país. Interesante tema, como siempre, amigas y amigos, y está en manos de los legisladores, están informados. Yo regreso con más información.